en el libro de Génesis capítulo 8, verso 20. Y le leo en la Nueva Traducción del Viviente, que dice así: Génesis capítulo 8, verso 20. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrenda quemada los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. A partir de ahí vamos a entender un par de cosas. Dios había hecho como lugar de encuentro, eso se llama ir feliz, ¿verdad? Dios había hecho como lugar de encuentro de Dios con el hombre, o del hombre con Dios, el jardín del Edén. Dice la Biblia, hermano, que en el fresco de la tarde Dios llamaba a Adán. Usted se imagina, hermano, aquella experiencia extraordinaria que Adán tenía, porque Dios es un padre. Diga conmigo, Dios es un padre. Pero ¿cuántos saben que Adán no tenía ombligo? Porque no nació por un vientre. ¿Aló? Así que el Señor, tal vez para que diga no se parezca mucho, ahí hizo el huequito en el barro, ¿verdad? Pero Adán no tenía padre como usted y yo, o madre como usted y yo. Así que en el fresco de la tarde Dios se le aparecía y se le revelaba como un padre. Diga conmigo, se le revelaba como un padre. Y ese era su lugar de encuentro, su lugar de intimidad. Aló, como un padre se revela a un hijo. Pero cuando el hombre pecó, el pecado hizo separación entre Dios y el hombre. Y a partir de ahí, la próxima vez que usted ve a Adán y a sus hijos acercarse a Dios, lo hacen a través de un altar. Y usted ve a Caín y Abel en Génesis capítulo 4 acercarse a Dios a través de un altar y no sin sangre. ¿Alguien está conmigo todavía? Porque Caín se acercó a Dios sin sangre y aquel sacrificio no fue agradable delante de Dios. Pero Abel se acercó a Dios con una ofrenda, con lo mejor de los animales, y su olor fue grato delante de Dios. ¿Aló? El hombre se corrompió, la humanidad se corrompió, y Dios decidió que le pesaba en el corazón haber hecho al hombre. Y dice la palabra que Dios dijo: me pesa haber hecho al hombre, porque los pensamientos del hombre son el mal. Y entonces decidió destruirlo. Y vino juicio, hermano, y destruyó a toda la humanidad, excepto un hombre fue hallado justo. Y porque ese hombre fue hallado justo, entraron 8 en el arca. Pero cuando salen del arca, solamente hay un lugar llamado altar. Diga conmigo, altar, para acercarse a Dios. Y dice la palabra, libro de Génesis capítulo 8, verso 20. Luego Noé construyó. Diga conmigo, un altar es un lugar que se construye. Usted no puede pensar en habitar una casa a menos que la haya construido. Aló. Un altar es un lugar que se construye. Y Noé construyó un altar al Señor allí. Y todo altar tiene ofrenda. Y sacrificó como ofrendas quemadas los animales que habían sido aprobados para ese propósito. Diga conmigo, un altar. Diga conmigo, una ofrenda. Pero no cualquier ofrenda. Porque no se podía presentar con un cuerpo espín ahí para Dios. ¿Aló? No se podía presentar con un perro para Dios. No se podía presentar delante de Dios con un cerdo, aunque a usted le gusten los chicharrones. ¿Aló?
sino que tenía que ser con animales limpios. Aló. Ahora déjame empezar a profundizar en este tema para que usted entienda lo que yo quiero enseñarle. Principio número 1, diga conmigo, principio número 1. Un altar es un lugar el altar es un lugar donde la ofrenda somos nosotros. Aló, escucha. Un altar es un lugar, pero la ofrenda somos nosotros. Y déjeme mostrarle dos pasajes para decirle esta verdad. Mateo capítulo 6, verso 6. Dice la palabra del Señor así: cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas, vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Y su Padre, pues, Él da lo que le pida en secreto. La traducción que Víctor está poniendo dice así: pero tú cuando ores, apártate a solas. Diga conmigo, un altar es un lugar. Así que, ¿cuál es tu altar? El altar puede ser una esquina de la casa, pero no cualquier esquina de la casa. Usted tiene que tener un lugar donde usted se encuentra con Dios en su casa. Aló. Usted tiene que tener una esquina consagrada a Dios, que no es como cualquier esquina, que no es como cualquier otra, sino que es mi esquina para yo encontrarme con mi Dios. Oh, yo oro para que usted tenga una habitación, que ese es tu lugar de encuentro con Dios, donde Dios está esperándote, donde los ángeles de Dios están esperándote para que tú vayas al encuentro con Dios. Pastor, yo no tengo ninguna esquina. Yo te tengo una mala noticia en esta noche. Usted no tiene altar. Otra vez te lo voy a repetir. Si usted no tiene un lugar para encontrarse con Dios, usted no tiene un altar. Y si usted no tiene un altar, usted no tiene un lugar de refugio, un lugar de guerra, un lugar donde la mano de Dios se extienda a su favor. Porque dice la palabra: y tú cuando ores, entra en tu lugar, en tu aposento. Aló. Y cerrada la puerta. Cerrada la puerta significa que en ese lugar, Cristobalina, no existen las acusaciones del infierno. Aló, ¿alguien está conmigo todo? En ese lugar no existen las acusaciones de Satanás. En ese lugar no existe la suegra, ni la mamá, ni el papá, ni el esposo, ni la esposa. En ese lugar solamente existe mi vida con Dios. Diga conmigo el poder de un altar. Diga conmigo el poder de un altar. Diga conmigo, el altar es un lugar. ¿Cuál es el lugar? Esa niña que me está robando el show, que Dios la perdone. Está así como para apretarla, ¿verdad, hermano? Esa es la ovejita más pequeñita que tenemos. Decimos a Dios por ella, amén. Pero ahí viene otro que quiere quitar el lugar, el de Aileen, véalo. Aleluya. José me vuelve a ver como diciendo, ya yo parece. Aleluya. Diga conmigo, un altar es un lugar. Tengo una pregunta para usted. ¿Cuál es tu lugar de altar? Un aposento cerrado de paredes. Yo oro a Dios para que lo tenga. Pero si no encuentre un lugar, aunque sea debajo de la mesa, pero haga su lugar, haga su altar. ¿Alguien está conmigo todavía? Escucha lo que le voy a decir.
Algunos de ustedes, espero que ninguno, tenían la costumbre de ir a consultar al brujo. Y cuando vas a consultar al brujo, el brujo no te atiende en cualquier parte, no te atiende en media calle, no te atiende en cualquier lugar. Él ¿sabes dónde te atiende? En el lugar donde él tiene un altar con un Dios. Por eso, si queremos que este lugar sea poderoso, nosotros tenemos que transformarlo en un lugar, en un altar de adoración para el que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Diga conmigo, un altar es un lugar. En el tiempo del antiguo pacto, un lugar de piedra alzado para poder sacrificar, pero ya nuestro sacrificio es Cristo. ¿Alguien está conmigo todavía? Entonces nosotros lo único que ocupamos es una esquina, un lugar donde podamos hincarnos, arrodillarnos, tirarnos de cabeza y buscar el rostro del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Número 2, sobre este mismo principio. El altar somos nosotros. Dice la palabra así en el libro de segundo de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. En la Nueva Traducción del Viviente dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que se te dio cuando te impuse mis manos. Cuando Pablo activó el ministerio de Timoteo, le impartió algo, y en esta carta él se lo recuerda. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego. Diga conmigo: el altar es un lugar, pero yo soy la ofrenda y tengo que avivar el fuego. ¿Cuántos saben que esto es un fuego? Usted no le echa leña, se apaga. ¿Aló? A menos que usted tenga un fuego eso artificial, que le ponen un bombillillo ahí, parece toda la noche que está ardiendo fuego, pero es artificial. Así hay mucha gente que anda por la vida con su fueguito artificial. ¿Aló? Usted es el altar. Usted es, la leña que arde en el altar. Y ahí viene usted delante de Dios y: Señor, aquí vengo cargado, aquí vengo atribulado, aquí vengo con las circunstancias difíciles, pero quiero decirte, Señor, que me inclino delante de ti, que me humillo delante de ti. Aquí vengo cansado y trabajado, pero en el altar Él te hará descansar. ¿Cuántos entendieron ese principio? Diga conmigo: el altar es un lugar, pero yo soy la leña que arde en ese altar. En el antiguo pacto, los sacerdotes ofrecían sacrificio de holocausto a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. ¿Sabes por qué a veces sentimos que ya no sentimos a Dios? ¿Sabes por qué a veces empezamos a agarrarnos con el esposo, con la esposa? ¿Aló? ¿Sabes por qué a veces, hermano, como que el hall que usted lleva adentro como que se manifiesta? ¿Sabes por qué a veces anda como que no le aguantan nada a nadie? Porque hace tiempo que esa carne no arde en el altar y no se quema en el altar. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero cuando usted toma esa carne y la quema ahí en el altar, usted empieza a ser apto. Por eso Pablo le dice: yo te recuerdo, porque a veces se nos olvida y tenemos que recordar que tenemos que volver a nuestra esquina, que tenemos que volver a nuestro altar y que tenemos que arder al delante de Dios. Y a veces se nos olvida que no tenemos derecho de apagar ese altar porque no nació de nosotros. ¿De dónde había nacido el fuego que cargaba a Timoteo? Pablo había pagado un precio para que ese fuego ardiera en él. ¿Aló?
Y Pablo podía poner las manos sobre otro y ese fuego ardía, pero ese fuego no era de Timoteo, ese fuego había nacido en Pablo. Y entonces Timoteo no tiene la capacidad de volver a hacer que arda, de volver a encontrar un encendedor. ¿Alguien está conmigo todavía? Por eso usted mira gente que pasa, hermano, uno culto a culto encendiéndolos. Aló, pastor, póngame las manos. Aló, pastor, estoy que humeo. Me siento frío. Porque no tienen una vida de oración, porque no tienen un altar, porque no tienen un lugar de encuentro con Dios. ¿Alguien está conmigo todavía? Vea esto. Segundo principio. El altar es un lugar de encuentro. Génesis capítulo 12, verso 7. Génesis capítulo 12, verso 7. Y apareció Jehová, ¿a quién? Y apareció Jehová. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a ustedes y a su descendencia. Y Abraham edificó un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Hay dos posibilidades. Quien no tiene un altar es porque Dios no se le ha revelado. Dios todavía no se le ha aparecido. Quien no tiene un altar es porque todavía Dios no se le ha revelado. Dios todavía no se le ha aparecido. ¿Están conmigo todavía? Pero el altar es un lugar de encuentro. Yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién llegará primero al altar? ¿Aló? Yo tengo una pregunta para usted. ¿Quién llegará primero a ese altar? A veces dejamos. ¿A usted lo han dejado plantado alguna vez, hermano? Bienvenido, Dios te bendiga. ¿A usted lo han dejado plantado alguna vez? ¿Aló? Yo les he contado mi testimonio, hermano, que Dios me habló en visión y yo vi a la mujer que hoy es mi esposa en visión, y Dios me dijo: pregúntale si quiere ser parte de esto. Pero el problema era que yo le ponía una cita y me dejaba plantado. No me daban ni la hora, hermano. ¿Cuántas veces habremos dejado plantado a nuestro Dios en el altar de adoración? ¿Cuántas veces estás cargado y atribulado y no sabes qué hacer y no sabes para dónde ir, y escribes en el Facebook tu desgracia y le cuentas a todo el mundo, pero no le cuentas tus problemas a quien los puede solucionar? Solo Dios puede traer solución y verdad sobre tus problemas. Aló. Diga conmigo: el altar es un lugar de encuentro. Un lugar donde yo me encuentro con mi Dios. Número 3. Para edificar un altar hay que primero derribar otro altar. Aló. Jueces capítulo 6, verso 24. Jueces capítulo 6, verso 24. Jueces capítulo 6, Dios se le revela a Jeroboam. Y dice la palabra en 6:24: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas.
¿Cómo llamó el altar? Lo llamó Jehová Shalom, que significa Jehová es paz, que significa Jehová es salud. Mira, los árabes cuando se saludan, dice Salam alaikum, Salam, Shalom. Quiere decir que todo está bien entre usted y yo. Que todo está bien entre usted y yo. Y Gedeón le hizo un altar a Dios y le dijo: todo está bien entre usted y yo. Y Dios le dijo: no, todo no está bien entre usted y yo. Porque yo tengo un asunto. Vea lo que dice el verso 25. Jueces 6:25. Y aconteció que a la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato que tiene y corta también la imagen de acera junto al altar de él. Mira esto. Y aconteció que la misma noche dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Aló. Le levanta un altar a Dios y le dice: todo está bien entre nosotros dos. Y Dios se le revela la noche y le dice: no, papá, no está bien la cosa entre usted y yo. Para que la cosa esté bien entre usted y yo, usted tiene que derribar un altar que su papá ha levantado en su familia, y una imagen de acera, un altar a Baal y una imagen de acera que está en ese altar. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no logran levantar y edificar un altar en su casa? Porque ya existe un altar ahí. Aló. Porque a veces le tenemos un altar a la televisión. Ay, y me inclino ahí 2 o 3 horas, alabado sea la televisión. Paso 2, 3, 5, 10 frente al televisor, frente a la pantalla pero no puedo sacar un tiempo para mi Dios. Y hasta que ese altar que hay en su casa no se derribe, Dios no podrá entrar en paz con usted. Usted no podrá tener un altar. Usted no podrá ser poderoso en el mundo de espiritual. Yo me pregunto, ¿cuántos altares habrán que derribar? Porque Dios se le revela y le dice: derriba. Diga conmigo: derriba. Para poder derribar es porque hay un altar que ha sido levantado. Le pregunto, ¿por quién había sido levantado? Por el Padre. Y por el Padre del Padre. Aló. ¿Cuántas cosas habrán en nuestras generaciones que tienen que ser derribadas? Aló. Déjeme continuar, hermano. Escucha este principio: ningún hombre es más grande que su altar. Escucha, ningún hombre es más grande que su altar. Usted me dice: pastor, yo soy poderoso. Muéstrame tu altar y yo te voy a decir qué tan grande eres. Aló. Y dice la palabra, viniendo sobre este pasaje, hermano, cuando Gedeón derribó el altar,
Y cuando edificó el altar a Dios, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Antes de Gedeón tener altar, era el más pequeño de la casa de su padre. Su casa era la más pequeña en Manasés, y Manasés era la tribu más pequeña de Israel. Pero después de haber levantado un altar a Jehová, el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder. Ningún hombre es más grande que su altar. Si un hombre está siendo derrotado, fue porque su altar fue derrotado. Si un hombre es indetenible, es porque su altar es indetenible. Piensa en tu altar, porque ningún hombre es más grande que su altar. Piensa en tu altar, porque ningún hombre es más grande que su altar. Déjame soltarle otro principio. ¿Está conmigo todavía? Los altares mueven el mundo espiritual. Jueces capítulo 13, verso 20. Jueces capítulo 13, verso 20. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Cris, los altares mueven el mundo espiritual, pero ellos tienen un transporte que es fuego. Y para que los ángeles de Dios suban y bajen, usted tiene que arder en fuego para que ellos tengan un vehículo para donde moverse. Un ángel no puede subir cuando su altar está humeando y apagándose. Otra vez lo voy a repetir: un ángel no puede subir cuando, hermano amado, su altar está humeando y apagándose. Porque le voy a dar un secreto: los ángeles no bajan y suben, los ángeles suben y bajan. Otra vez se lo voy a decir: los ángeles no bajan y suben, es decir, no descienden por voluntad de Dios y ejecutan y vuelven a regresar. No, no, no. Los ángeles son movidos por nosotros. Por eso la palabra de Dios enseña, hermano, que lo que atemos en la tierra es atado en el cielo, y lo que desatemos en la tierra es desatado en el cielo. Dios no hace nada sino en respuesta a las oraciones de sus santos. Dios no hace nada sino en respuesta a las oraciones de los santos. Entonces, cuando su altar está encendido, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa. ¿Se da cuenta por qué es que usted piensa que usted tiene un ángel inútil y lo que tiene es un altar inútil? ¿Aló? Porque el ángel necesita que ese altar está ardiendo para subir con tu petición y bajar con tu respuesta. Porque el ángel de Jehová necesita, los ángeles necesitan subir en el fuego con tu petición y regresará con tu respuesta, con tu favor, con tu bendición. Pero el altar que arde es un asunto suyo. La respuesta depende de Dios. Déjeme mostrarle un principio más. Para poder tocar un hombre, el enemigo tiene que tocar primero su altar. Para poder tocar un hogar, el enemigo primero tiene que tocar su altar. Para tocar unas finanzas, el enemigo primero tiene que tocar un altar. Déjeme ir con usted al libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 1. Y déjeme mostrarle.
Déjeme mostrarlo en un punto negativo de un hombre que levantó un altar corrompido delante de Dios. He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Pero este es un altar corrompido, porque Dios había determinado que el altar estuviera en Jerusalén. Y este hombre llamado Jeroboam, que significa contender contra Dios, levantó un altar en Betel. Y el verso 2 dice: y aquel clamó contra el altar. ¿A quién querían tocar? A Jeroboam. Pero para poder tocar a Jeroboam tenía que tocar su altar, porque lo que sostenía a Jeroboam en pie era su altar. Dios no podía tocar a Jeroboam, primero tenía que tocar el altar inmundo que le había levantado. ¿Alguien está conmigo todavía? Y el hombre de Dios no viene y profetiza contra Jeroboam. No. Él profetiza contra el altar que había levantado Jeroboam, porque para tocar un hombre primero tienes que tocar su altar. Y aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que de la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Usted sabe cuántas generaciones después de Jeroboam nació Josías. Muchas generaciones después. Pasaron años de años. Pero él profetizó sobre ese altar, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y quemará huesos de hombre. Cuando se queman huesos de hombre, yo pensé que no lloraba, estaba seguro, hermano. La primera vez en todo este tiempo que le escuchamos escucha. Mira qué tremendo. Y sobre ti quemarán huesos de hombre. Es decir, lo va a hacer inmundo. Dejará de funcionar, dejará de ser útil. Y vea lo que dice el verso 3. Aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él, esta se derramará. Para poder tocar a Jeroboam, primero tuvieron que tocar su altar. Y entonces Jeroboam hace eso. Vea esto, verso 4. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Se le quedó la mano trabada. Pero antes de tocar la mano, primero tocaron su altar. Cuando el enemigo quiere tocar a una familia, primero enfría su altar. Cuando el enemigo quiere tocar a un ministro, primero enfría su altar. Enfriar un altar, el enemigo empieza a poner ocupaciones, cargas económicas, presión. Viene y te dice: si no trabajas más, no vas a salir adelante. Se te olvida de que eres más que un pajarillo, que Dios cuida del pajarillo sin que el tipo trabaje. ¿Usted sabe para qué Dios le paga al pajarillo? Para que le adore. ¿Tú sabes por qué cuál es la razón por la que no tenemos más? Porque Dios a los que le adoran, dice que al príncipe de los ángeles
le había hecho una mesuca y una melaca. Mesuca es casa y melaca es vestido, pero toda era de coralina, de jaspe, de piedras preciosas. Aló. ¿Sabe para qué? Para que me cantara. Aló. Un día de esto, en uno de los grupos, no me recuerdo en cuál, pero recuerdo ver a Royne debajo de un aguacero como un pajarillo, adorando a Dios. Es por esa razón que Dios, hallamos gracia delante de Dios, y las bendiciones se derraman y las puertas se abren. Porque Dios no solamente me llamó para que le adore, hermano amado, en un altar, en un lugar donde me vean, hermano amado. Porque déjame decirte que si usted solamente adora donde hay público, usted es un artista, no es un adorador. El adorador adora en secreto. El adorador adora donde nadie lo ve. El adorador adora donde nadie sabe que está adorando, pero está adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para poder tocar una iglesia, el enemigo primero toca su altar. Empiezan los pleitos, las divisiones, las circunstancias. Aló. Y entonces, hermano amado, usted debe entender algo. Primero hay una guerra de dioses. Diga conmigo, hay una guerra de dioses. La luz contra las tinieblas. Yo te he trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, y para que ese traslado ocurra hay un choque de reinos. Pero también hay una de altares. Aló. El altar de las tinieblas y el altar de Dios. El altar de Jeroboam y el altar que estaba en Jerusalén. El altar del enemigo y tu altar. Pero también hay una guerra de ofrendas. Porque era el mismo altar en el que se presentó Caín y Abel, pero uno fue más excelente. Y si hay una guerra de ofrendas, entonces hay una guerra de adoradores. Aló. Porque Dios no solamente mira la ofrenda, sino el que lo ofrece. Aló. Escúchame la que te voy a soltar. En algún momento el enemigo golpeó mi altar. Estoy hablándole años atrás. El enemigo golpeó mi altar. Me levantó un incendio alrededor mío y en mi propia casa. Y cuando usted tiene un incendio y usted tiene problemas, usted no puede ir a su altar, sacrificar. Usted, el enemigo lo distrae. Y el enemigo me golpeó. Pero me golpeó mi propia casa. Escúchame. Yo siempre lo sospeché, pero no lo pude comprobar. Y cuando usted no puede comprobar algo, usted no se puede presentar delante del juez sin pruebas. Usted no puede decirle al juez: yo sospecho. Aló. Así que este hombre, un satanista, un hombre que hace hipnosis, un hombre de los más ricos de este país, golpeó mi casa, golpeó mi ministerio, golpeó el ministerio donde servía, me sacó de ese lugar. Han pasado 15 años. Y cuando estamos viniendo para este lugar, yo estoy con mis hijos en mi altar,
Porque cada viernes le levantamos un altar a Jehová en mi casa con mis hijos. Joel ora, Abigail ora, hermano amado, Joseph ora, oramos juntos, nos perdonamos, levantamos un altar a Dios. Cada día de reposo tenemos un altar. Y cuando levanto, hermano amado, el altar, en el medio del altar escucho una voz de Dios. Y Dios me dice: ¿te acuerdas del presbítero que te quitó de Villa Bonita? Es el mismo que te va a instalar otra vez. ¿Cuántos recuerdan que hace unos días atrás ese hombre estuvo aquí? Mientras yo estaba hablando del testimonio, él lloraba. Pero no lloraba porque Dios lo tocó, lloraba por culpa. Porque él sabía lo que pasaba, a él se lo habían confesado, pero él prefirió votarme a mí sabiendo que era inocente, que culpar a la persona que era culpable. Y antes de salir de este lugar, llamó a mi esposa y le confesó lo que él sabía. Y ese día, con evidencia, me presenté delante de Dios y acusé a este hombre y le dije: Padre, tu palabra dice que es digno de muerte. Escúchame, yo me di cuenta ayer, ese mismo día, ese hombre murió. El mismo día que clamé ante mi altar y le dije: Dios, hazme justicia de mi adversario, ese mismo día cayó muerto. 15 años después, mi Dios me hizo justicia. Porque 15 años después yo tuve evidencia. Porque tú no te puedes presentar delante del juez sin evidencia. ¿Y sabes algo? El enemigo te podrá derrotar cuando tu altar se enfríe, porque yo reconozco que mi altar se enfrió, que el enemigo me causó problemas, pero ¿sabe algo? No me di por vencido. Volví a mi altar, volví a soplar, volví a mi adoración, volví a mi humillación, volví a levantar, volví a clamar. Le decía: Padre, levántame, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate. Por noches hemos llorado, gemido delante de Dios, mi esposa y yo. Hubieron momentos, hermano amado, que Dios se había olvidado de mí. Es como si Dios se hubiera olvidado de mí. Nunca se me olvida que intentamos levantar una célula en Quebradas. Y hermano, había una muchacha tan endemoniada, pero tan endemoniada. Yo dije: aquí está. Esta gente se va a dar cuenta que Dios nos usa, porque está fácil. Mira, hermano, le oré, la escupí, casi la orino, no pasó nada. Esa noche nos devolvimos mi esposa y yo angustiados. Nos habíamos casado, teníamos solamente unos meses de casados. Le habíamos dicho: Señor, queremos servirte. Usa nuestras vidas, queremos servirte. Y esa noche nos abrazamos y le dijimos: Señor, está bien. Nosotros queríamos servirte, pero si tú no quieres usarnos, está bien. Nos abrazamos llorando. Y el otro día todo había cambiado. Porque volvimos a poner leña en el altar. Volvimos, hermano, a levantar altar a Dios y volvimos a gemir delante de Dios. Y déjame decirle algo, hermano amado. Yo estoy dándole a usted testimonio que yo tengo un Dios poderoso. Yo le estoy dando testimonio a usted de que mi historia no termina con derrota. Claro que fui derrotado, claro que pasé circunstancias difíciles, pero mi altar, y mientras mi altar esté en pie, no hay diablo, no hay infierno, no hay satanista que se pueda levantar para derribar lo que Dios ha levantado. Y el viernes me reuní con alguien y me dijo: ¿sabe que se murió Julano?
Y a mí se me prendieron los ojos, porque yo sabía lo que yo había hecho un mes atrás. Y le pregunté, ¿cuándo murió? Y me dijo el día. ¿Sabe qué día? El día que inauguramos aquí. Yo tengo un Dios grande. Y usted dice, pastor, ¿cómo hizo eso? Yo no soy mejor que lo que mi padre es. Y en la palabra del Señor escrito que es digno de muerte. Yo no lo maté, se murió solito. Por su pecado murió, por su maldad murió, por cuanto tocó un hogar que no tenía que tocar, tocó lo que pertenecía a otro hogar, se murió. Que Dios le ayude a que le salga las cuentas bien. Pero déjame decirle algo, yo sigo con mi altar y yo sigo peleando, hermano amado, porque mi carrera no se ha terminado. Todavía hay mucha gente que depende de esta palabra para restaurarse, para caminar, para avanzar, para ver victoria. Y si usted piensa que es el primero que se muere porque se me atraviesa, pregúntenle a los que caminan conmigo y se vas a dar cuenta. Yo aprendí, hermano, hace unos años que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Usted debe entender que el altar es más grande que la ofrenda y que el oferente. Mateo 23:19. Vea Mateo 23:19. Dios conmigo, la ofrenda es más grande que el altar. Digo, el altar es más grande que la ofrenda. Porque el problema de la iglesia es que cree que la ofrenda es más grande que el altar. Ciegos, necios, ciegos. Porque ¿cuál es mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Yo doy mi ofrenda, pastor. Ahí no importa. Porque yo se le estoy dando a Dios, pero un altar contaminado. Tu ofrenda no va para ninguna parte porque es el altar el que santifica la ofrenda. Aló. Pastor, yo uso el principio del diezmo, pero te lo estás dando a un hombre que Dios no llamó. El altar es el que santifica la ofrenda, no la ofrenda, el altar. Pastor, pero yo siembro para los canales y para las televisoras, pero ¿cuál es el altar que hay ahí? ¿Es un altar a Dios o es un altar a Mamón? Aló. Ya como el altar es más grande que la ofrenda, porque el altar santifica la ofrenda. Finalizo con esto. Hay altares que deben ser sanados. Segunda de Reyes 18, verso 30. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 30. Habían 3 años de sequía. El pueblo la pasaba mal. Las circunstancias estaban difíciles. ¿Y sabe qué hizo Elías? Elías reparó el altar. Y dice así la palabra del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Siempre que tu altar esté arruinado, vas a ser derrotado, porque ningún hombre es más grande que su altar. Hubo un momento en mi vida en que un satanista me pateó hasta por debajo de la lengua. Pero en una nueva lucha, en una nueva confrontación y en una nueva temporada, de un solo golpe lo derribé. Y para siempre. Nunca más se atravesará en mi vida. Hermano amado, ¿cómo está tu altar? Y arregló
el altar de Jehová que estaba arruinado. Quizá alguno de ustedes está teniendo luchas en su hogar, está teniendo luchas en su matrimonio. Lo primero que hay que hacer, estoy seguro que hace tiempo que no oran juntos. Estoy seguro que hace tiempo que no se arrodillan juntos. Estoy seguro que hace tiempo que no han reparado el altar. Quizás estás pasando pérdida, quizás estás pasando luchas, quizás estás pasando circunstancias. Repara tu altar. Vuelve a tu esquina. Vuelve a tu habitación. Vuelve al aposento de paredes. Dice la Biblia, amada Cris, que había una mujer de Sunem, que significa sueños, y que el profeta, el hombre de Dios, siempre pasaba por Sunem. Y ella le dijo a su marido: quiero que hagamos un aposento de paredes y pongamos allí mesa, silla, cama y candelero, para que cuando el hombre de Dios venga, repose sobre ese lugar. Y puso allí un aposento de paredes, y había mesa para comer, había silla para aprender, había candelero para recibir revelación, pero había cama para descansar. ¿Aló? Y cuando su hijo murió, ella agarró a su hijo y lo metió en aquel aposento de paredes, y salió, y su esposo: todo está bien. ¿Y sabe qué dijo ella? Todo bien. Porque cuando el altar está levantado, aunque la muerte haya tocado la puerta de mi casa, todo está bien. Aló. Y la mujer tenía aflicción de espíritu, y se le apareció Giesi y le preguntó: ¿todo está bien? Y ella dijo: bien. La casa se está quemando, pero todo está bien, porque yo tengo un altar, un lugar donde me encuentro con Dios, un lugar donde soy invencible, un lugar donde se mueve el mundo espiritual y ángeles de Dios suben y bajan sobre mi cabeza. Y yo vengo de parte de Dios para decirle en esta hora: es tiempo de arreglar el altar, es tiempo de reparar el altar, es tiempo de que te levantes y edifiques un altar en tu casa, es tiempo de que edifiques un altar en tu familia, es tiempo de reparar un altar a Jehová. Alguien puede ponerse de pie y darle un aplauso al Rey.